Hola a todos, qué bien o bueno, qué mal empezar una sesión tan fea, ya incluso el PowerPoint se ve gris y turbio. Estamos hablando de, bueno, la unidad del hombre y la naturaleza, su relación y cómo uno influye en otro y viceversa. Y en este caso vamos a hablar de cómo el ser humano altera la atmósfera a través de la contaminación principalmente. Así que bueno, vamos a ello. Entonces, mirar, vamos a preguntarnos en primer lugar qué es la contaminación, qué es contaminar. Y contaminar, pues mirar, es emitir a la atmósfera o a cualquier otro elemento de la naturaleza, pues sustancias nocivas. Esas sustancias nocivas alteran el ecosistema, alteran el ambiente y pueden provocar serias disfunciones que afecten a los organismos vivos de ese ecosistema. Entonces, bueno, ¿qué comentaros de esto? Pues que la contaminación atmosférica, los principales contaminantes que tenemos en el aire son el dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas de polvo en suspensión o guarrería varia, ¿vale? La mayoría de ellos, si no todas, al final acaban procediendo de la combustión de bueno, de los combustibles fósiles, ¿de acuerdo? Y no nos vamos a olvidar, por su singular importancia, el ozono. En esta unidad vamos a desarrollar, por supuesto, los principales formas o fenómenos que se dan lugar debido a esa contaminación. En un primer lugar empezaremos por lo que se conoce como la lluvia ácida. La lluvia ácida es una precipitación, como su propio nombre indica, con una acidez superior a la normal y se produce cuando sustancias acidificantes, como las que hemos estudiado anteriormente o como las que tenemos aquí en el gráfico, ¿vale? Los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, que proceden de industrias o de los transportes, ¿de acuerdo? Pero en este caso, principalmente de las industrias, pues van a interaccionar con otros elementos naturales que están moviéndose libremente en la atmósfera para generar pues unas nubes tóxicas que son nubes en las cuales se va a generar una génesis de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Su propio nombre ya veis que es chungo, ¿no? Que llueva ácido sulfúrico. Vamos a ver, no lo tenéis que imaginar lluvias de este elemento puro, pero sí está diluido, disuelto en porcentajes mayores o menores en el agua de lluvia y eso en su precipitación, ya sea a entornos hídricos como ríos, lagos o a la vegetación, ¿vale? Pues va a alterar el ecosistema de tal manera que acidifica todo. Y entonces, al ser suelo o agua muy ácido, los organismos que viven en él no van a poder sobrevivir. Y a eso se conoce como la lluvia ácida. Si vemos en el mapita, vemos que ha habido una corrección. De hecho, está remitiendo bastante el, bueno, las consecuencias de esta lluvia ácida, ¿no? Mirar en el año 1990 y en el año 2010, tanto para España como para Europa. ¿Dónde se producían los fenómenos de lluvia ácida, esos episodios acidificantes? Pues en los lugares que estaban situados a barlovento de las principales industrias, principalmente industrias de energía térmica, las geotérmicas, ¿vale? Bueno, geotérmicas no, geo es del interior de la Tierra, las industrias térmicas que queman carbón. Entonces en Alemania, en la cuenca del Ruhr, ¿vale? En la frontera con, bueno, con la parte baja con la parte sur de Holanda, pues allí tenemos pues, los mayores yacimientos de Europa. Y entonces los vientos, como ya sabéis que vienen del oeste, empujaban esas nubes que precipitaban al final al llegar a las montañas de los Sudetes en la República Checa. Y era el lugar más castigado. Lo que nos interesa al ser la asignatura de geografía de España, pues mirar, España, a Dios gracias, está bastante libre de los efectos de la lluvia ácida. Para empezar, como nos situamos en el oeste de Europa, los vientos lo que hacen es lo que producimos aquí, lo arrastrarían a otros lugares. Entonces se llevaría esa lluvia a otros lugares fuera de la península ibérica. Sin embargo, Galicia veis que está, bueno, coloreada con un tono pues bastante agresivo y eso es que en Galicia se da la mayor bueno, el mayor grado de centrales térmicas, la de esa que está en Aspontes, luego en La Coruña y en Lugo tenemos otras varias, entonces esas centrales
en un lugar en el que llueve bastante y que hay macizos montañosos que dan lugar a una precipitación orográfica, son las que generan pues esa lluvia ácida en Galicia, ¿de acuerdo? En todo caso, como vemos en el pequeño gráfico, en la pequeña tabla, vemos que Europa ha ido reduciendo mucho la lluvia ácida. Y esta reducción es debida a que se han ido sustituyendo las centrales térmicas de carbón con otro tipo de centrales, bueno, pues produciendo energía hidroeléctrica o energías renovables que son menos lesivas ni agresivas con la naturaleza y el medio ambiente. Estados Unidos, lo mismo, ha reducido como cualquier otro país desarrollado. Bueno, aquí no está la legislatura Trump, ahí me entrarían las dudas, pero vemos que en Asia, con la industrialización reciente y nueva de países que antes no estaban tan industrializados, y estoy pensando mucho en China, pues es donde se está viendo agudizado y está golpeando de manera inclemente esta lluvia ácida contra buena parte de los ecosistemas. Aquí tenéis, bueno, pues lo que es una central térmica, la que os comentaba, de la eléctrica Endesa, en el municipio de Aspontes, en Pontevedra. Esas nubes, ¿de acuerdo? Bueno, pues son las que generan pues esos gases contaminantes, los óxidos de nitrógeno, que van a ir a la atmósfera y al final, pues debido a los fenómenos normales que hemos estudiado de condensación, precipitación, van a generar esa lluvia ácida. Bueno, la ley europea, las directrices nos mandan que vayamos cerrando esto, ¿eh? Y de hecho, me parece que precisamente esta central o está cerrada o está en vías de cierre. Y le pasa lo mismo con unas cuantas más. Se supone que tenemos que hacer esa transición energética, el ministerio se llama así, a, a otro tipo de energías más limpias y menos agresivas con todos nosotros, ¿no? Lo cual es buena idea, pero también genera problemas sociales de qué hacer con la economía de esos territorios en los cuales mucha gente depende y vive de su trabajo en las centrales térmicas. Otra imagen idílica, paradisiaca, celestial, muy bonita, es esta que os estoy enseñando ahora mismo, que son las campanas de polvo, ¿vale? Las nubes de contaminación que todos aquellos que viváis al lado de una gran ciudad, pues estáis acostumbrados a verlas, principalmente, como vamos a ver ahora, en los días de invierno despejados. Está formada por partículas finas y ultrafinas, es decir, muy pequeñitas, que esas son las más dañinas, principalmente porque al respirarlas el cuerpo las va a asimilar dentro del organismo y las va a pasar a la sangre, y en la sangre pues la va a llevar a lugares en los que nos puede provocar realmente problemas serios, enfermedades cardiovasculares, bueno, no vamos a entrar porque soy aprensivo y me pongo malo, ¿vale? Pero que realmente son dañinas, ¿eh? Y se estima que todos los años mueren muchos miles de personas en el mundo y en España debido a este tipo de contaminación, que es curioso que no genera ningún tipo de, o no demasiado, de miedo social. Y eso que estamos respirando, que ahí vive gente, que ahí debajo bueno, pues hay millones de personas habitando, como en el caso de Madrid, pero no está nunca en las encuestas del CIS dentro de las mayores preocupaciones que tiene la población. Entonces, ¿qué deciros? Que se forman en invierno, principalmente con masas estables, de anticiclón, en la cual el aire pesa mucho, entonces se aplasta contra la superficie terrestre y no se mueve de allí. Hace falta episodios de lluvia, viento, para que limpie el ambiente y se lleve la guarrería a otro lugar, la verdad. Y bueno, a ver, y otro fenómeno relacionado con la contaminación que los seres humanos emitimos a la atmósfera es el de la niebla fotoquímica o el smog fotoquímico. Esta niebla fotoquímica, bueno, es parecida, pero tiene partes que no coincide con la campana de polvo. Entonces, mirar, el episodio más conocido, muy sonado, fue el de la ciudad de Londres en el año 52. Allí se juntó, pues, la contaminación con el ozono. La contaminación, pues, consecuencia de las calderas, de las viviendas, del transporte, de los aerosoles, es decir, contaminación de todo tipo, que, unido
a la luz solar, a los rayos ultravioletas, van a generar un ozono troposférico, es decir, troposfera ya sabéis que es la capa más cercana a la superficie terrestre, que va a ser altísimamente tóxico. En la ciudad de Londres, en cuestión de una semana, murió 12.000 personas. Se metía la niebla en los cines, atacaba en cualquier lugar. Los médicos no les daba tiempo a llegar a curar a los pobres enfermos, ¿vale? Aquellas personas que ya estaban aquejadas de dolencias pulmonares porque se asfixiaban directamente. Bueno, esto sigue afectando, no en el grado y en la proporción que sucedió en la ciudad de Londres, pero en aquellos lugares en los cuales hay mucha contaminación fruto de sustancias, no, pues eso, os estamos diciendo, sprays, transportes, industria, vehículos, en interacción directa con los rayos solares, ¿vale? Y con muy poquito viento y mucha estabilidad se genera el smog fotoquímico, que es altamente perjudicial para la salud humana. A diferencia de la campana de polvo, en este caso, como hace falta mucha luminosidad por parte del sol y mucha estabilidad, se nos forma en la estación de verano, ¿eh? Esa es la principal diferencia en la génesis con respecto a la campana de contaminación de polvo que hemos visto con anterioridad. Bueno, ¿y qué consecuencias tiene la contaminación? Aunque las hemos ido enumerando a medida que hablábamos de los tipos de contaminantes. Bueno, la lluvia ácida ya sabéis que afecta al medio ambiente, afecta a la piel de las personas y afecta a la naturaleza en cuanto que acidifica, ¿no? Pero también se nos ha olvidado comentar que afecta a los monumentos y a los edificios, puesto que corroe cualquier material. El caso que esto no es nuevo, ¿eh? Ya sabemos muy bien y están bastante estudiadas las consecuencias que generan los contaminantes. Aquí os he puesto un ejemplo de portadas de muchos países, de muchas tendencias, tal. Bueno, para que sepáis que esto ha sido portada y que, bueno, se han hecho restricciones y se está abordando el tema y es una preocupación de la Unión Europea y del gobierno nacional aparente, una preocupación aparente, que está ahí sobre la mesa y que, bueno, que se buscan soluciones. ¿Por qué? Pues mirar, porque es que esta contaminación afecta principalmente a las personas en cuanto a que respiramos, como si fuésemos vulgares fumadores, nos lo llevamos a los pulmones. Todavía recuerdo la anécdota, ¿no? De pues analizando un conocido mío unos pulmones en una clínica forense, ¿vale? Y preguntar, ¿pulmones de fumador? Dice, no, no, pulmones de un urbanita de pura cepa, por no decir la ciudad, ¿de acuerdo? Es decir, que todos esos humos que se respiran pues acaban, pues bueno, incrustándose en los alvéolos pulmonares y generando pues, enfermedades tipo tumores y demás, ¿vale? Por lo tanto, no es moco de pavo. Em, la lluvia ácida altera los ecosistemas, acidifica el agua y provoca pues grandes crisis en la ictiofauna, ¿vale? En los peces y en los vertebrados e invertebrados que viven en los ecosistemas hídricos que son especialmente sensibles. ¿De acuerdo? Y lo que os comentaba al principio es que altera y afecta incluso a la piedra. La lluvia ácida es tan agresiva que esa acidez acaba un poco deshaciendo los minerales de los cuales están compuestos los edificios y los monumentos. Fijaros si es tremendo su acción sobre las superficies. Eso sí, venga, vamos un poquito a meterle algo positivo. Que, perdonar, ¿a qué hemos intentado llegar? ¿A qué acuerdo hemos intentado llegar los países del mundo para intentar frenar este tipo de contaminación antes de que nos autodestruyésemos nosotros mismos con nuestras actividades económicas que generan pues estos humos tan nocivos? Bueno, pues esto ya se empezó a hablar en el Convenio de Ginebra. El Convenio de Ginebra es del año 79, pero España al final, debido a los años de transición, empezó a formar parte de él o se adscribió a él en el año 82. Bueno, pues eso viene parte de las Naciones Unidas, por un lado, ¿vale? Que, bueno, pues en ese convenio lo que intentaban es frenar la contaminación, frenar las emisiones y llevar un control y un seguimiento de lo que contamina cada país. Y luego, por otro lado, la Unión Europea. La Unión Europea nos marca las normas y las directrices que tenemos que seguir para tener una calidad de aire aceptable y adecuada en nuestro país. Eso quiere decir que, bueno, que tienen la potestad de, si no cumplimos con las normativas, como somos miembros vinculantes de la Unión Europea,
podemos tener multas, como vamos a ver en el caso del calentamiento global, que vamos a tener que pagar. Y luego entonces el Estado español, la Administración, desarrolló en el año 2007, a tenor de las recomendaciones de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, la Ley de Calidad del Aire. Entonces, entre otras muchas cosas, es una ley larga, ¿de acuerdo? Pero lo que fija es pues, el máximo de días o de horas en que se pueden superar ciertos niveles de contaminación y la necesidad de desarrollar planes aire precisamente para evitar esos máximos de concentración que al final y a la postre, según los estudios científicos, son los más dañinos. Entonces, bueno, ¿se está cumpliendo? Pues estamos en ello, estamos intentándolo, pero claro, aquí ya está el debate siempre de si afecta a la economía, no, tenemos que meternos a las cavernas para reducir nuestro consumo, o no hace falta, o se puede hacer de otra manera diferente para intentar que ese impacto en el medio ambiente se reduzca, pero sin afectar demasiado al trabajo de la gente, a la economía. Pues esa es la dicotomía y el diálogo que está siempre ahí, que es motivo de debate y que de los diferentes partidos políticos lo enfocan cada uno a su manera y como lo entienden. Bueno, otro aspecto, ya no tanto de contaminación propiamente dicha, ¿no? De generar esas campanas de polvo, sino estamos hablando de una sustancia que se incrustaba en las capas altas de la atmósfera y generaba ahí un problema serio. Estamos hablando del ozono estratosférico, de los contaminantes, los CFCs que tenemos aquí abajo, ¿vale? Que emitidos a la atmósfera poco a poco estaban dinamitando y deshaciendo pues el ozono, que es un gas súper importante que se presente en la capa de la estratosfera, porque hemos visto que si empezamos a desarrollar y a emitir ozono a nivel superficial nos acabamos asfixiando, como pasó en Londres, pero a nivel de la estratosfera ese ozono lo que genera es que la radiación solar con sus rayos nocivos ultravioletas queden difuminados y deshechos, o que cambien de tal manera que esos rayos lleguen a la superficie terrestre sin ser especialmente dañinos. ¿Qué es lo que estaban haciendo los CFCs? Que aparecen, ya lo veis, en cualquier aerosol, bueno, se utilizaban en los extintores, en líquidos refrigerantes. Esos CFC estaban destruyendo esa capa. Estaban destruyendo esa capa y por ahí se estaba colando una radiación que nos dejaba fritos, que nos achicharraba la piel. ¿Dónde se estaba originando? Bueno, pues por motivos físicos se acababa acumulando en el polo sur, sobre la Antártida, ¿no? Y bueno, aquí creo que es muy recomendable que visualicemos un vídeo en el cual se ve cómo, gracias a Dios, ha ido poco a poco menguando debido a los acuerdos que se han ido alcanzando, ¿vale? Desde el Protocolo de Montreal del año 87. Esto es un claro ejemplo de que si los países se ponen de acuerdo y toman medidas políticas, ciertos problemas de índole medioambiental se van subsanando o por lo menos atemperando mucho los resultados negativos, que es lo que ha pasado con la capa de ozono, que bueno, decir que a día o año 2020 en el que nos encontramos está muy estabilizada e incluso se está reduciendo el agujero que estaba suponiendo. Entonces, bueno, todavía hay optimismo y todavía hay fe en la raza humana. Todavía se pueden conseguir grandes cosas si nos ponemos de acuerdo y si actuamos todos por un bien común y siguiendo la noble misión de cuidar y preservar nuestro planeta para nosotros y para los que vengan después de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedaba la prohibición de producir e importar CFCs. Bueno, ¿y qué decir del cambio climático? Vamos a ver, el cambio climático y el efecto invernadero, porque no es lo mismo, ¿eh? Cambios climáticos ha habido muchos a lo largo de la historia. De hecho, nuestro planeta está prácticamente cambiando su clima era tras era y momento tras momento. Por lo tanto, hay un cambio climático natural, fruto de los cambios en el sol, en la propia energía solar, en fin, no está muy claro. Pero aquí lo que se discute es el cambio climático inducido, favorecido, acelerado por las actividades humanas fruto de la revolución industrial, ¿vale? O sea, en los últimos 150 años para acá, que puede ser muy lexivo porque está aumentando muchísimo la temperatura en muy poquito tiempo.
Y eso, pues, ¿qué va a pasar? Pues ni lo sabemos. Lo que sí sabemos es que va a aumentar la temperatura de la Tierra y que es probable que traiga las siguientes consecuencias que vamos a estudiar ahora. Pero bueno, vamos paso por paso. Entonces, definición, aumento global de la temperatura. Entre 1 grado y 6,4, espero que no, por Dios, porque nos vamos a pique todos, ¿eh? Para finales del siglo XXI. Esto se supone que es el grado o el dato más negativo y lo ponemos ahí para que nos andemos con ojo y para generar pues miedo y que hagamos algo. Causas, consecuencias y soluciones. Como en cualquier hecho, hay que estudiarlas. Entonces, bueno, causas del cambio climático. Pues mira que emitimos una serie de gases, a través de las industrias, de los coches, de los incendios forestales y de la deforestación, que claro, la deforestación lo que hace es absorber esos gases, los CO2, ¿vale? Y si no hay árboles, pues no hay absorción por su parte de CO2. Los fumigadores, ¿cómo se llaman? Los químicos, los fertilizantes naturales, los plaguicidas, los insecticidas, ¿vale? También segregan esos gases. Y por supuesto, las flautulencias del ganado que en los últimos 30, 40 años se ha disparado por el consumo de carne a nivel planetario, que también se ha disparado. Antes no se comía ni la mitad ni la cuarta parte de la carne que se consume en los hogares hoy en día. Pues todo eso juntito, todos ellos, ¿vale? Van a generar, ¿el qué van a generar? Pues estos gases, metano, óxido nitroso y el tristemente conocido y popular CO2, ¿vale? Todos ellos generan pues esa nube, ¿vale? Que va a estar ahí, flotando en las capas de la atmósfera. Y ahí tenemos el Sol. ¿Y el Sol qué es lo que hace? Pues el Sol nos emite su energía. Esa energía que llega contra la superficie terrestre, ¿vale? Al llegar a la superficie terrestre, parte la absorbe el suelo, pero buena parte de ella, ¿vale? Es rebotada según el albedo, bueno, pues las capacidades que tienen ciertas superficies y ciertos elementos de absorber o reflejar la energía y son reflejadas, como decimos, hacia la atmósfera. Al llegar a la atmósfera, ¿qué sucede? Pues mirar que como hemos echado estos gases, fruto de todas las actividades que hemos comentado anteriormente, esos gases, como en un invernadero, pues lo que hacen es devolvernos el calor. No le dejan ir a esa energía al espacio exterior. No le dejan ir al espacio exterior y se nos genera pues una bolsa de calor inusualmente que está ocupando un lugar que no debería. Ese calor debería reflejarse otra vez y que busque por ahí nuevas formas de vida más allá de nuestra galaxia, pero no, se nos queda con nosotros y eso en grandes proporciones y a lo largo del tiempo va a generar un aumento de la temperatura y es igual que lo que hace un invernadero. Un invernadero deja pasar la energía solar y cuando es de vuelta, rebotada, se queda debajo de un plástico. Nosotros no tenemos un plástico, pero como si lo tuviésemos, miren, porque al final se nos quedan esos gases que hacen el mismo efecto. ¿Y entonces qué? Pues que tenemos una serie de consecuencias. Todo eso genera consecuencias. Ya sabemos que casi cualquier cosita que se haga y se altere la naturaleza va a generar pues un cambio en ella. Si estamos alterando mucho la temperatura, pues llegamos a entender que sí. Entonces, la primera consecuencia, pues ya lo sabemos, aumenta la temperatura. ¿Y esto tiene por qué ser malo? Hombre, pues bueno, según cómo lo miremos, ¿no? Podemos decir, si aumenta la temperatura, que bien, en los lugares que hacen más frío podemos estar ahí de manga cortita. Ya, pero el problema de esto es que se altera todo el sistema climático. Al alterarse el sistema climático, en primer lugar, lo que va a pasar es que haga más calor en los polos, se derritan los casquetes polares y suba el agua del mar. Y los lugares costeros, en este caso los lugares más bajitos como el delta del Ebro, la manga del Mar Menor, la depresión de las marismas del río Guadalquivir, pues queden inundados. Eso por un lugar, ¿vale? Por un lado. Luego, por otro lado, que desciendan las precipitaciones. Eso ya no nos hace tanta gracia, por lo menos en la península ibérica, en la cual la mitad del territorio está pendiente y es fruto de la desertificación y de la aridez. Si tenemos que ver cómo las precipitaciones van disminuyendo, tenemos un grave problema de abastecimiento, que puede generar en cortes de agua o vaya usted a saber el qué. Y luego, por otro lado, bueno, he puesto aquí tormentas, pero en realidad no son solo tormentas, son fenómenos meteorológicos extremos.
grandes inundaciones, grandes sequías, que tengamos mangas marinas o tornados que lleguen a nuestro territorio, huracanes, como se estaba últimamente viendo que llegan desde el Atlántico y antes no llegaban nunca. Bueno, pues todo eso es probable que debido a esa alteración del sistema climático por un aumento continuado de las temperaturas en muy poquito tiempo, pues ocasionará, pues ya lo vemos aquí, reducción en el medio ambiente, reducción de los recursos hídricos, que la vegetación sea menor. Ya sabéis que cuanta más agua, más densidad, y en este caso menos agua, pues menos densidad. Y si hay menos vegetación, más erosión del suelo. Y si hay más erosión del suelo, menos tierras fértiles. Y si hay menos tierras fértiles, ¿de qué vivimos? Bueno, por otro lado, que se generen plagas debido a ese aumento de las temperaturas. Ya sabemos, y si no os lo digo, que con el calor pues proliferan muy bien ciertos insectos, hongos y bacterias, que con el frío quedan aletargados. Entonces, si aumenta la temperatura, es probable que ataquen los cultivos y los bosques. Ya habíamos estudiado que, como decía Martin Luther King, si, vamos, que son fundamentales, vitales, la existencia de la vegetación, pues si empieza a menguar y a desaparecer, el apocalipsis. Y bueno, pues eso, y que se produzcan incluso migraciones altitudinales, que aquellas especies que requieran más frío, como aumenta la temperatura, pues se acaben refugiando en las montañas. Y otras que están en las montañas, en la parte más alta ya, pues directamente desaparezcan. Y dirá alguno que esto del medio ambiente, pues a mí, hombre, ni me va ni me viene, seguro que el ser humano es capaz de reaccionar, siempre ha sido, seguramente, o esperemos, yo también soy muy optimista en el género humano, pero también nos afecta la economía, ¿vale? La agricultura, como decíamos, problemas de abastecimiento de agua, si ya tenemos muchísimos, si ya estamos en guerra política entre las administraciones, entre el agua que se llevan los de Murcia de los manchegos a través del Tajo, que si los aguas del Ebro, Cataluña no lo quiere ceder a Valencia, en fin, problemas de economía son problemas luego de otro tipo que no me gustan tanto. El turismo, las estaciones de esquí, muchísima gente de las montañas, de los pueblos, vive de ellas y depende de ellas totalmente. Si no hay estaciones de esquí, tampoco tendremos economía, tampoco tendremos futuro para esos lugares. Las playas que se reduzcan, ya veremos, estudiaremos por qué, ¿vale? Que tengamos que hacer un urbanismo adaptado a la presencia de esos riesgos naturales, o que nos entre de nuevo la malaria, como está entrando de nuevo, o el mosquito tigre, que nos empieza a contagiar enfermedades que ya nos habíamos olvidado de ellas. ¿eh? En fin, las cotorras argentinas, que nadie pensaba que iban a sobrevivir porque son de clima tropical, esos loritos amarillos que están por los jardines y los bosques, que están prácticamente por todos los lugares de las grandes ciudades, ¿vale? Pues fijaros qué bien se han adaptado, porque ya el clima, oye, pues no es tan frío, no es tan frío. ¿Qué soluciones el mundo quiere adoptar? Pues hombre, mitigar, es decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde el año 90 y poco, ¿vale? En este caso, del año 97, se firmó el protocolo de Kioto, que tenía pues esa intención, la de reducir las emisiones. Fijaros que estamos en el año 2020, que es cuando acababa el intervalo que decretaba Kioto para esa reducción. Habría que investigar y ver, os animo a todos ellos, cuánto ha reducido cada país. Nos llevaríamos una sorpresa, que hay países que realmente han hecho su trabajo y otros que no tanto. El caso es que ese protocolo pues hablaba de que se generase un mercado de derechos de emisión. Es decir, que hubiese cuotas a los sectores industriales más contaminantes, que tuviesen una serie de cuotas de emisión, que pudiesen pagar por emitir una cantidad, ¿vale? Porque es que si no, si a esos sectores económicos, a esas industrias les prohíben directamente, pues tenemos un problema social y económico muy grande, ¿no? Entonces, era una forma de presionarles de que dejasen poco a poco o intentasen buscar mecanismos de producir sin contaminar tanto. Y luego había sectores que no estaban sometidos a las cuotas, que eran muy contaminantes también, que también redujesen sus emisiones, ¿no? Los propios hogares, cada uno de nosotros, el transporte, la agricultura, los residuos, en fin. Otras medidas que se buscaban, pues las medidas energéticas, es decir, que todos nosotros mejoremos nuestra eficiencia energética.
y que utilicemos cada vez más las energías renovables. Ya hay decretos que obligan a intentar poner paneles solares dentro de las viviendas nuevas, o que cada uno se acabe ya con la calefacción central en los edificios, que es altamente abusiva en cuanto a la energía que se utiliza, de tener las ventanas abiertas porque hace mucha calor en mitad del invierno, fijaros si estamos quemando ahí combustible, y que cada uno al final pague lo que consuma, lo cual es más lógico, ¿vale? El caso es que con el tema este de las cuotas y de lo que podíamos contaminar España, pues hemos sobrepasado las emisiones, ¿vale? No hemos hecho los deberes especialmente bien. Entonces, ¿qué es lo que nos ha dicho nuestros papás de la Unión Europea? Cuidado, tenemos que reducir las emisiones. ¿No lo habéis hecho? Pues buscar fórmulas alternativas, es decir, plantar bosques, crear sumideros de CO2, gastaros el dinero en intentar plantar arbolitos, bosques que sean capaces de tragar ese CO2 que estáis produciendo de más. Y luego pagar multas. Si realmente al final no lo hemos hecho, hemos tenido que pagar hasta 800 millones de euros para intentar comprar derechos de emisión a otros países que sí que lo estaban haciendo bien. En fin, el caso es que las cumbres climáticas se han venido sucediendo, la de París en el 2015, que decía que, bueno, que ya para el 2030 teníamos que reducir un 40% nuestras emisiones con respecto al nivel del año 1990, que es cuando se inició un poquito más la preocupación por el tema del cambio climático. ¿Lo haremos? ¿Llegaremos? Bueno, hay gente trabajando en ello, lo único que aquí, como siempre, la responsabilidad cívica de cada uno de nosotros es muy importante. Y todo lo que hagamos desde nuestras viviendas, desde nuestro día a día, ayudaremos en mucho a nuestro planeta y a la sociedad en sí misma. Y después de este mensaje un poquito así optimista, pues nos despedimos. Nos vemos en siguientes vídeos. Adiós a todos.